Estamos estudiando una serie que se llama Consejos para la Vida Diaria. Es una serie de predicaciones con base en el libro de los Proverbios que tiene como propósito hacernos reflexionar en lo importante del contenido de este libro, pero no solamente eso, sino también recordarnos que la Biblia, la palabra de Dios, es un libro que en realidad contiene consejos prácticos para la vida cotidiana. Es un libro aplicable a todos los tiempos y definitivamente un libro aplicable para nuestra vida. El tema que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, se llama Consagra tu cuerpo. El consejo para la vida diaria que vamos a estudiar el día de hoy se llama Consagra tu cuerpo. Hermanos, vivimos un tiempo en el que, y esto no es nuevo, realmente no es de ayer ni de antier, el pensamiento del ser humano es: mi cuerpo es mío y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿verdad? Puedo, ¿qué se les ocurre? Puedo fumar, puedo beber, puedo drogarme, puedo tatuarme, puedo perforarme, puedo abortar si es una dama, puedo hacer lo que yo quiera y a nadie le importa, porque mi cuerpo es mío y yo decido qué hacer con él y nadie tiene por qué decirme nada. No le hago mal a nadie, es el pensamiento, ¿verdad?, que la sociedad en la que vivimos nos hace creer, de tal manera que entonces nadie tiene por qué decirme nada. ¿Qué dice la Biblia? Lo que la palabra de Dios dice es que nuestro cuerpo ya no nos pertenece, que le pertenece a Dios, que nuestro cuerpo es incluso templo, es habitación del Espíritu Santo. De tal manera que cada uno de nosotros como hijos de Dios, si nos hemos dejado contagiar por este tipo de pensamiento, tenemos que recordar que la palabra de Dios nos dice que aún este cuerpo que cada uno de nosotros poseemos le pertenece a Dios. Es tan importante que en el libro de Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 27, el autor de este libro, a pesar de la antigüedad, ¿verdad?, de la antigüedad de la Biblia, ya entendía que el cuerpo de aquellos que alabamos a Dios es algo que debe de ser consagrado, es algo que no nos pertenece. Y cuando hablamos de nuestro cuerpo, literalmente vamos a recordar el día de hoy, hablamos de nuestros ojos, hablamos de nuestros oídos, hablamos de nuestras manos, hablamos de nuestra boca, hablamos de nuestros pies, hablamos de todo nuestro yo. Porque cada parte de nuestro cuerpo, hermanos, con base en el libro de Proverbios, vamos a ver que debería de servir para santificar el nombre de Dios. Consagra tu cuerpo. Voy a leer toda la porción del versículo 20 al 27 y después vamos a ir analizando cada una de las partes. La palabra de Dios dice así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicinas a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Podemos, hermanos, darnos cuenta cómo varias partes de nuestro cuerpo están referenciadas aquí en esta pequeña porción del libro de Proverbios, ¿verdad? Si cada uno de nosotros trajera un marcador o pudiera marcar en su Biblia electrónica, se daría cuenta rápidamente que se habla del oído, de los ojos, del corazón, de la boca, de los párpados, de los pies, ¿verdad? Vamos a ver cuál es el pensamiento, hermanos, del autor de Proverbios. Bueno, al decir que cada uno de nosotros debe de consagrar su cuerpo a Dios, él específicamente está diciendo que tenemos que aprender a tener oídos santos. A ver, ¿alguien puede recordarme qué significa en la Biblia la palabra santo? Apartado, ¿verdad? Como dice estar ahí, la palabra santo significa apartado.
Cuando nosotros tomamos la decisión de recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal, a partir de ese momento somos santos, somos apartados para Dios, apartados con un propósito específico. La palabra santo no solamente significa apartado, sino es apartado con un propósito en particular. Y ese propósito particular es que esa persona que está siendo apartada ahora empiece a honrar a Dios. El cristiano, cuando recibe a Cristo, es santo y empieza un proceso de santificación que prácticamente dura toda la vida. Es decir, a partir de ese momento, en el día a día se está santificando, santificando, santificando. De tal manera que sus oídos, dice el versículo 20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Lo que el autor de Proverbios está aconsejándonos es que como hijos de Dios, hermanos, estemos dispuestos a prestar atención a lo que la palabra de Dios tiene que decirnos a cada uno de nosotros. La pregunta es ¿por qué la Biblia dice que debemos de prestar atención, en este caso, a la palabra de Dios? Porque, hermanos, está comprobado que aquello que entra al oído de una persona una y otra vez, se queda grabado en su mente. Y al quedarse grabado en su mente, aquello que escucha una y otra vez, tarde o temprano va a terminar alojándose en su corazón. Y una vez que está alejado en su corazón, va a influenciar su conducta, su comportamiento. Por eso es que, por poner un ejemplo, en alguna ocasión o en muchas ocasiones yo he dicho que personalmente yo no tengo nada en contra de la música. Hay gente que dice, bueno, pues es que la música es del diablo, no tienes que oír más que música cristiana. No, yo no soy de esa opinión, pero sí opino que tenemos que tener cuidado con aquello que escuchamos. ¿Por qué? Porque hay cosas que escuchamos que nos incitan a practicar cosas que van en contra de nuestros valores morales y que van en contra de nuestros valores espirituales. Entonces, la música, las pláticas, las conversaciones, todo aquello que entra a mis oídos, tengo que aprender a filtrarlo con base en la palabra de Dios. Porque si no, inconscientemente, tarde o temprano, se van a alojar en mi corazón y van a terminar llevándome, ¿verdad?, a la acción. Van a influenciar mi manera de pensar, van a influenciar mi conducta. Pero en la medida en la que nosotros prestamos atención a la palabra de Dios, entonces su palabra precisamente se va a alojar en nuestra mente y en nuestro corazón para influenciar nuestra conducta. Escuchar la palabra de Dios, por ejemplo, puede librarnos de la tensión, de la preocupación excesiva. Prestar atención a la palabra de Dios puede liberarnos de la ansiedad, del temor, de la desesperación, de la duda. Pero el autor dice, tienes que estar atento, tienes que prestar atención. Ahora, escuchar, en la Biblia, hermanos, la palabra de Dios utiliza una palabra para oír o para escuchar, que no da la idea, y lo he explicado en otras ocasiones también, que no es la simple idea de escuchar. No, oír en la Biblia significa, hey, por favor, escucha lo que te voy a decir. Pon atención. Es decir, asegurémonos de que estamos comprendiendo lo que estamos escuchando para entonces poder ir a la práctica. Una persona que tiene oídos santos, que comprende que sus oídos son santos, entonces escucha, se asegura de comprender para entonces llevar a la práctica aquello que acaba de escuchar. Un hijo de Dios que tiene oídos santos no se va a cansar de escuchar nunca la voluntad de Dios. Sin perder Proverbios, porque siempre vamos a volver allí, les pido de favor que busquemos Levítico capítulo 26, versículo 43.
Levítico capítulo 26, versículo 43. Lo que entra por nuestros oídos, aquí hay un principio. Lo que entra por nuestros oídos se queda en nuestra mente, se aloja en el corazón y puede llegar a cambiar nuestra conducta. Por eso es que tenemos que tener oídos abiertos a la palabra de Dios, concentrarnos, comprenderlo, practicarlo. Implica no cansarse de oír. Miren lo que pasó con el pueblo de Israel según Levítico 26, 43. Pero la tierra será abandonada por ellos y gozará sus días de reposo, estando desierta a causa de ellos, y entonces se someterán al castigo de sus iniquidades, por cuanto menospreciaron mis ordenanzas. Y luego dice, y su alma tuvo fastidio de mis estatutos. Llegó el momento en el que la generación a la que le escribe Moisés se había cansado de escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, apelo al conocimiento bíblico de los que están aquí e incluso de los hermanos que están en la transmisión. ¿Qué tiempo tenía el pueblo de Israel escuchando la voluntad de Dios en el momento en que el libro de Levítico está señalándose? El pueblo de Israel vagó 40 años en el desierto, tiene razón, hermana. Pero Levítico 26, ¿verdad?, describe un momento en el que el pueblo de Israel no tenía ni un año de haber salido de la esclavitud. Israel sale de la esclavitud y descansa un año en el desierto del Sinaí. ¿Para qué? Porque Dios quiere dictar toda una serie de leyes y de mandamientos para que cuando ellos lleguen a la tierra prometida sepan con claridad qué esperaba Dios de ellos y qué podían esperar ellos de Dios. Pero les advierte que va a llegar un momento, salud, en el que ellos, dice, han tenido fastidio, en el que van a menospreciar la palabra. Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo tienes tú en el Señor? ¿Cuánto tiempo tenemos cada uno de nosotros en el Señor? Personalmente tengo más de 40 años. Algunos aquí a lo mejor tenemos 1, 3, 5, 7, 20. Seamos honestos. ¿Escuchamos hoy la palabra de Dios con gozo, con alegría, con el deseo de aprender, con el deseo de saber qué tiene Dios para nosotros? Llegamos aquí hoy, nos conectamos hoy porque deseamos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida, o la realidad es que dentro de nuestro corazón ya hay fastidio, ya hay cansancio. Es decir, hay otra vez esto, otra vez aquello que no puedo hacer, que sí debo de hacer. ¿Por qué tantas responsabilidades? ¿Por qué tantas obligaciones? ¿Por qué tantas cosas que tengo que hacer? Por eso el autor de Proverbios dice, tu oído tiene que estar atento, tienes que inclinarlo, tienes que decir, me interesa oír esto. Cuando un hijo de Dios aparta su oído de escuchar la palabra de Dios, automáticamente empieza a apartarse de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios. Y cuando nosotros nos apartamos de los mandamientos de Dios, seguimos teniendo necesidades y seguimos orando a Dios. Pero vamos a ver lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo 9. Habemos personas que no somos fieles, que no estamos consagrados a Dios, que no hay ese nivel de consagración que Dios esperaría de nosotros, que a lo mejor nos hemos alejado de la iglesia, que vivimos bajo nuestros propios principios, pero tenemos una necesidad y lo primero que hacemos es oramos a Dios. Hay ocasiones, hermanos, en los que hay personas
que nunca te llaman o nunca se aparecen por la iglesia. Pero cuando están allí, sabes que hay una petición. Dice Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dice Dios, cuando tú te apartas, cuando dejas de oír mi palabra, cuando tienes fastidio, cuando estás cansado, cuando ya no quieres saber más de mí, pero vienes y oras, dice, tu oración es abominable. Wow, este pasaje, yo no sé qué te haga pensar a ti, hermano, o qué provoque en ti, pero para mí es algo que me hace pensar. Porque casi siempre que pensamos en Dios, y mucho cuidado con esto que voy a decir, no, pues es que Dios es Dios. Él siempre me va a oír porque Él siempre es bueno. Él siempre es amor. Él es todo, por eso es Dios. Entonces, pues yo no importa quién sea yo voy a ir con Dios y Él me va a oír. Bueno, yo no digo que no escuche. Lo que Él dice aquí es que si yo aparto mi oído, si deja de ser santo, de poner atención a su palabra, dice que mi oración le es abominable. Y eso me hace reflexionar a mí como persona. Si hay una persona que a ti, que tú conoces, pero no te habla, no te saluda, no tiene ningún contacto contigo, pero de repente llega como si nada a pedirte un favor, ¿tú qué piensas honestamente como ser humano? No espero una respuesta, piénsalo en tu cabecita. ¿Qué piensas como ser humano? Oye, nunca me saludas, no tienes contacto conmigo, no me ves, no me consideras, pero tienes un favor y entonces sí te acuerdas que existo. Honestamente, no estoy diciendo que pasa contigo, a lo mejor no pasa contigo, pero ¿no puede pasar eso por tu mente, por tu cabecita? Yo creo que sí. Dice Dios, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, hermanos, tengamos oído abierto para la palabra de Dios, pero por otro lado tengamos un oído cerrado para las murmuraciones, para los chismes, para las palabras corrompidas, para las disensiones, para las malas conversaciones. Porque la palabra de Dios dice, no te equivoques, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice 1 Corintios 15, 33. 2. No solamente habla de oídos santos, se habla de ojos santos. Dice el versículo 21 y 25. Proverbios 4, regresamos a Proverbios capítulo 4, versículos 21 y 25. No se aparten de tus ojos. ¿De qué está hablando? De los mandamientos. No dejes de tenerlos en cuenta, de tenerlos delante de ti. Y luego dice el versículo 21. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Aquí hay un principio. Sin perder Proverbios, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 22. ¿Por qué el autor de Proverbios dice, oye, no apartes la ley de tus ojos? Y cuando vayas por la calle, dice, tus ojos miren lo recto. ¿Por qué dice, tus ojos miren hacia lo que tienes al frente? Mira hacia adelante. ¿Cómo influye lo que vemos? Dice Mateo capítulo 6, versículo 22. Hay un principio. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Como ya lo dije en el punto anterior, lo que escucho se queda en mi mente, en mi corazón, influye en mi comportamiento. Lo que entra por mis ojos puede contaminar mi vida, pero lo bueno también puede influenciar en mi vida. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La palabra de Dios, hermanos, invariablemente nos invita a hacer compromisos.
Voy a estar leyendo algunos pasajes, dado que son muchos, no quisiera, no porque no valga la pena invertir el tiempo, pero permítame leerlos. Voy a leer el Salmo 101:3. Dice: no pondré delante de mis ojos cosa injusta. El salmista había tomado una decisión. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. No voy a participar en ver nada que no sea correcto. Dice Job capítulo 31, versículo 1: hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Yo creo que este pasaje, aunque definitivamente puede aplicarse al hombre y a la mujer, dado que está dado por Job, quiero comentar lo siguiente. Dice: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Los hombres tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Los hombres somos muy dados de repente a descuidar aquello que vemos en las mujeres. Tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra mirada dirigida hacia una dama puede ser ofensiva, puede ser lasciva, puede llevarnos a pensamientos y deseos que no son agradables a Dios. Los hombres, a diferencia de las mujeres, nos dejamos llevar mucho por lo que vemos. Y muchas veces dirigimos de manera, no sé cómo llamarlo, directa, o a veces consciente o inapropiada, si he de ser más sincero, verdad a una dama, a veces en partes de su cuerpo que no debería de ocurrir. Tengamos cuidado. La palabra de Dios dice que Job había tomado una decisión, y esa decisión es que él iba a tener ojos santos. Había hecho un pacto. Dice: Señor, yo no voy a permitirme ver de una manera inapropiada a una dama. Y David había hecho un pacto: no voy a permitirme ver nada que no sea justo. Por eso es que el mandato de Proverbios, regresemos a Proverbios, es: tus ojos miren lo recto, no te desvíes, mira hacia adelante. Si en un momento tú o yo, hermano o hermana, nos descubrimos mirando algo de manera inapropiada, de inmediato mira hacia adelante. Es un llamado a no distraerse con lo impuro, a no fingir que no estamos viendo. Es un verdadero desafío, pero es algo que podemos hacer, porque el consejo diario es: consagra tu cuerpo. Así que cuando salgamos todos los días, hermanos, a la calle, recordemos que nuestro cuerpo le pertenece a Dios, que lo que escucho y lo que veo debe de estar honrando a Dios. Regresemos a Proverbios. Un corazón santo. No solamente se habla de oídos, no solamente se habla de ojos, sino se habla de corazón, de esas partes del cuerpo que son capaces de influir en nuestro día a día. Dice el versículo 21 y 23: no se aparten de tus ojos, y después dice: guárdalas en medio de tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Biblia dice que lo que el hombre es en su corazón, así es él en la realidad. Yo puedo fingir que soy una persona buena, pero si en mi corazón no lo soy, en realidad soy una persona mala. Finjo ser bueno para tener algún beneficio, o para ganar un favor, o para alcanzar una meta, o para lograr un propósito, o para obtener algo. Dice la palabra de Dios, por eso, que lo que tengo que guardar es mi corazón. Ahora, ¿dónde dice esto que acabo de mencionar? Acompáñenme aquí mismo en Proverbios, capítulo 27, versículo 19. Hablando, por ejemplo, de un tipo particular de hombre. Proverbios, capítulo 27, versículo 19. Guarda tu corazón. Guardemos, hermanos, nuestro corazón, no del odio,
del resentimiento, de la codicia, de la venganza, de la avaricia, de todo lo malo. Dice, como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre, que dice, al del hombre. ¿Por qué, por ejemplo, cuando se aconseja o aconsejamos acerca de la disciplina de los hijos, aconsejamos a los padres que más allá de lograr que tu hijo cambie su comportamiento, lo que tienes que lograr es que cambie su corazón? Porque si tú lo único que logras es que cambie su comportamiento, lo va a cambiar cuando no esté contigo. Perdón, cuando esté contigo. Pero cuando no esté contigo, va a ser como en realidad es. Por eso muchas familias hemos tenido grandes impresiones. ¿Qué dices? Que no, es que ese no es mi esposo. Mi esposo no sería capaz de hacer eso. Es que ese no es mi hijo, el que usted me está describiendo no es mi hijo, porque así no es en mi casa. Es que no, usted no puede decir que es mi madre o que es mi esposa, no, porque yo nunca he visto que haga algo así. Cuando está conmigo nunca se ha comportado de esa manera. ¿Por qué? Porque lo único que ha cambiado es su comportamiento, pero no su corazón. Habemos cristianos que venimos a la iglesia o cuando convivimos con los hermanos, cambiamos nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos. Pero nuestro corazón, en nuestro corazón, si no hay un cambio, si no es un corazón santo, por eso cuando salimos a la calle, allí nos sentimos en libertad de ser lo que somos en nuestro corazón. ¿Me estoy explicando, hermanos? Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que guardarlo. Hay algunas advertencias al respecto. Vamos a ver lo que dice Proverbios, ya que estamos tomando consejos de Proverbios. Por ejemplo, vamos al capítulo 28, versículos 14 y versículo 26, y después el capítulo 23, versículo 19. Primero Proverbios 28, 14. Dice la palabra de Dios entonces, que sobre toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Ese es el mandato, guardar. Hay una advertencia, Proverbios 28, 14. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Dice el 28, 26. El que confía en su propio corazón es necio. Dice el 23, 19. Mientras llegan al 23, 19, entonces dice que si yo endurezco mi corazón, voy a caer en el mal, me voy a convertir en una persona necia. Por eso es que el llamado del capítulo 23, versículo 19, es el siguiente: oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. Endereza tu corazón al camino. De tal manera que entonces, hermanos, cuando ustedes y yo querramos orar por una persona para que esa persona cambie, no pensemos en el comportamiento, o no por lo menos como primera cosa. Pensemos más bien en su corazón, para que entonces automáticamente su comportamiento esté influenciado. Hay personas que logran engañarnos, insisto, comportándose con nosotros de una manera porque saben que de esa manera los vamos a aprobar y van a lograr de nosotros lo que quieren. Pero cuando no están con nosotros, van a ser tal cual son en su corazón. La palabra de Dios, regresemos a Proverbios capítulo 4, nos invita a consagrar nuestro cuerpo. El consejo para nuestra vida cotidiana es: hermano, todos los días consagra tu cuerpo. Dile a Dios: Señor, te consagro mis oídos, te consagro mi corazón, te consagro mis ojos.
Te consagro mis labios, labios santos. Dice el versículo 24, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Definitivamente, hermanos, Dios nos dio la capacidad de hablar a diferencia de los animales. El tener la capacidad de hablar es algo impresionante, porque nos permite comunicarnos con los demás. A través del habla podemos decir lo que estamos pensando, expresar lo que deseamos, podemos pedir algo, podemos expresar amor, podemos hacer muchas cosas, pero con nuestros labios también podemos hacer mucho daño, mucho daño. Aprovechando que hay aquí por lo menos 4 jovencitos, el cristiano, adolescente, joven, y no porque en el adulto no pase, en el adulto pasa también, pero es más común que pase en el adolescente y en el joven. Chicos, no permitan que nadie practique el bullying con ustedes, pero ustedes tampoco lo practiquen con nadie. Si alguien está ofendiéndolos, lastimándolos, burlándose de su apariencia física, de su inteligencia, de su posición económica, social, no lo permitan. Hacen mucho daño. Y más en la edad en la que ustedes están. Decimos, no pasa nada, ya me acostumbré, ya no le hago caso. No, te va a marcar toda tu vida, toda tu vida. Vas a crecer como una persona insegura, temerosa, incapaz de alcanzar aquello que tú crees que puedes hacer. Sabes que puedes, pero muchas veces eso que tus compañeros hacen te va a marcar. No te lo permitas, busca ayuda. No es vergonzoso pedir ayuda, pero no lo hagas tú. El problema de la adolescencia y de la juventud es que se busca mucho la aceptación. Y al buscar la aceptación te juntas, a lo mejor dices, yo no lo hago, pero tus amigos lo hacen. ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos? Permitiendo. ¿Qué dice el autor de Proverbios? Yo no voy a permitir que delante de mis ojos, ¿qué dice? Haya iniquidad. Y cuando nosotros somos amigos de aquellos que lo están practicando con otros, aun cuando nosotros no lo hacemos, estamos siendo partícipes. Y estamos colocando delante de nuestros ojos iniquidad. Pero todos, jóvenes o adultos, tenemos la capacidad de hacer mucho daño con nuestra boca. Así como podemos hacer mucho bien, podemos hacer mucho daño. Por eso el autor de Proverbios dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad, la maldad de los labios. Yo creo, hermanos,